Hola, buenos días, tardes, noches. Nosotros les vamos a presentar el proyecto del segundo parcial de anatomía. Mi equipo está conformado por Paulina Márquez, por Adriana Carolina Huerta y por mí, Ariadna García. Dentro de nuestro trabajo presentaremos los temas que ya dije antes, que son vaina de los rectos, canal inguinal y hernia inguinal, donde mencionaremos su definición, ubicación y tipos para lograr y facilitar su estudio y comprensión. Bueno, nuestro objetivo con estas presentaciones es poder aprender un poco más de cómo se constituye la vaina de los rectos, el canal inguinal y la hernia inguinal y las partes que tiene, ya que es algo complejo de aprender, además de que cada una tiene sus propias características y sus detalles anatómicos y es importante aprenderlas todas. Bueno, yo les voy a hablar de la vaina de los rectos. En anatomía humana, la vaina de los rectos es el estuche aponeurótico de los músculos anteriores del abdomen. Este se extiende desde la apófisis sifoides hasta el pubis. La vaina de los rectos se divide en varias partes. En la parte superior y la capa anterior encontramos aponeurosis del oblicuo externo y mitad de la aponeurosis del oblicuo interno. En la capa posterior tenemos la otra mitad de la aponeurosis del oblicuo interno y tenemos la aponeurosis del transverso del abdomen. Por último tenemos la capa inferior, el punto medio entre el ombligo y la sínfisis del pubis. El músculo recto del abdomen está en contacto directo con la fascia transversal y la línea arqueada señala este punto de transición. Bueno, aquí tenemos lo que son los detalles de las vainas de los rectos. Tenemos el recto del abdomen, el oblicuo interno, el oblicuo externo, el transverso del abdomen, el peritoneo parietal, la fascia transversal y por último la línea alba. Canal inguinal. La región inguinal se define como el conjunto de partes blandas comprendidas entre los siguientes límites, que son inferiormente, superiormente y medialmente. Inferiormente es el ligamento inguinal, superiormente es la línea horizontal tangente a la espina ilíaca anterior superior y medialmente es el borde lateral del músculo del abdomen. Y bueno, esta es una zona de gran importancia tanto anatómicamente como clínicamente. Anatómicamente porque hay estructuras que entran y salen de la cavidad abdominal y clínicamente porque las vías de entrada y de salida son zonas donde puede haber una posible herniación. Y bueno, esta consta de dos principales puntos de referencia, que es el ligamento inguinal y tracto iliopúbico. Estos se extienden desde la espina ilíaca anterior superior hasta el tubérculo del pubis. Constituyen un retináculo bilaminar anterior de articulación coxal. Y bueno, el ligamento inguinal es una densa banda que forma la parte más inferior de la aponeurosis del oblicuo externo. Aunque la mayoría de las fibras del extremo medial del ligamento inguinal se insertan en el tubérculo del pubis. Algunas tienen otros recorridos y hay algunas de las fibras más profundas que pasan posteriormente y se unen al ligamento superior del pubis y lateralmente al tubérculo del pubis, constituyendo el ligamento lacunar arqueado. Algunas de las fibras superiores más superiores se abren hacia arriba, sobrepasando el tubérculo del pubis y cruzando la línea alba para mezclarse con las fibras inferiores de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen contralateral. Y luego está el tracto iliopúbico, borde inferior engrosado de la fase transversal y se presenta como una banda fibrosa que discurre paralela y posterior al ligamento inguinal. Bueno, este tracto iliopúbico refuerza la banda fibrosa que discurre paralela y posterior al ligamento inguinal. Bueno, este tracto iliopúbico refuerza la pared posterior y el suelo del conducto inguinal cuando cursa por encima de las estructuras que atraviesan el espacio subinguinal. La región inguinal está constituida por el plano superficial, una aponeurosis y el plano profundo o conducto inguinal.
El plano superficial, aquí la piel le siguen en profundidad un panículo adiposo seguido por una fascia superficial que lo separa del tejido celular subcutáneo subyacente. En la aponeurosis, los planos superficiales, una vez disecados, muestran la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen a través de una fina capa fibrocelular, que constituye la fascia de revestimiento del músculo. El plano profundo o conducto inguinal, en los adultos el conducto es un paso oblicuo de unos 4 centímetros de largo, dirigido inferomedialmente a través de la porción inferior de la pared del abdomen. Bueno, las características. Esto se relaciona con el descenso de los testículos durante el desarrollo fetal. En los adultos es un paso oblicuo de unos 4 centímetros de largo y este se sitúa anterior e inferiormente de la cavidad abdominal y paralelo y superior a la mitad medial del ligamento inguinal. Las principales estructuras que ocupan el conducto inguinal son el fonículo espermático en el caso del hombre y el ligamento redondo del útero en el caso de la mujer. También contiene vasos sanguíneos y está abierto a 2 extremos, que es el anillo superficial, el anillo inguinal superficial y el anillo inguinal profundo, que es el que les voy a hablar más adelante. Bien, anillo inguinal superficial o externo. Esta es el principio de una evaginación de la fascia transversal que forma una abertura que recuerda la entrada de una cueva. Bueno, esta viene siendo la salida por donde el fonículo espermático, en el caso del hombre, y el ligamento redondo del útero, en el caso de la mujer, y el nervio ilioinguinal emergen del conducto inguinal. Las partes de la aponeurosis situadas lateral y medialmente del anillo superficial que forman sus bordes se les llaman pilares, y este es por 2 pilares, que es el pilar lateral y el pilar medial. El pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis y el medial en la cresta del pubis. Luego tenemos el anillo inguinal profundo. Este es una abertura semejante a una hendidura entre las fibras diagonales y paralelas de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. Bueno, este anillo inguinal profundo también se le llama interno y esta viene siendo la entrada del conducto inguinal. Pasa el conducto deferente extraperitoneal en el caso del hombre y los vasos testiculares de este mismo. Y en el caso de la mujer es el ligamento redondo del útero. Límites del conducto inguinal. El conducto inguinal se describe en 2 paredes, un techo y un suelo. La pared anterior. La pared anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen a lo largo del conducto. Esta es mucho más gruesa al lateral y, pues como ya dije, está constituida en sentido lateral por los 3 músculos anchos de la pared abdominal. Y luego está la pared posterior. La pared posterior básicamente está formado por la fascia transversal y que está reforzado por inserciones púbicas de la aponeurosis del oblicuo interno y transverso del abdomen. Está constituida por un conjunto de elementos, que son el ligamento reflejo, la hoz inguinal o tendón conjunto, el ligamento de Henle y la fascia transversalis. Luego tenemos el techo, que está formado por la fascia transversal, centralmente por los arcos músculo-aponeuróticos del oblicuo interno y transverso del abdomen, y por último el suelo, formado lateralmente por el tracto iliopúbico, centralmente por el surco del agujero inguinal replegado y medialmente por el ligamento lacunar. Desarrollo del conducto inguinal masculino. El gubernáculo masculino es un tracto fibroso que conecta el testículo primitivo con la pared anterolateral del abdomen en el punto donde se localizará el anillo profundo del conducto inguinal. En la semana 12, el testículo se encuentra en la pelvis. En el mes 7 se encuentra cerca del anillo inguinal profundo en formación. Y aquí, en este mismo mes 7, el testículo empieza
a atravesar el conducto inguinal y tarda 3 días en cruzarlo. En el 7º mes, el testículo y el proceso vaginal se encuentran cerca del anillo inguinal profundo en formación y en un recién nacido se cierra el tallo del proceso vaginal. Los restos forman la túnica vaginal del testículo. Desarrollo del conducto inguinal femenino. Los ovarios también se desarrollan en la región lumbar superior de la pared posterior del abdomen y se desplazan hasta la parte lateral de la pelvis. El gubernáculo femenino, que es un cordón fibroso que conecta el ovario y el útero primitivo con el labio pudendo mayor en desarrollo. El gubernáculo femenino está representado por el ligamento propio del ovario y el ligamento redondo del útero. A los 2 meses, los ovarios primitivos se encuentran en la pared posterior del abdomen y a las 15 semanas, el proceso vaginal pasa a través del abdomen formando el conducto inguinal de cada lado. En la recién nacida, el proceso vaginal ha degenerado y el ligamento redondo pasa a través del conducto inguinal. El conducto inguinal femenino es más estrecho que el del varón y el de los lactantes de ambos sexos es más corto y mucho más oblicuo que los adultos. Hola, mi nombre es Adriana Carolina y hoy les voy a hablar de lo que es una hernia inguinal. Para empezar debemos comprender lo que es una hernia. Una hernia es una ruptura a causa de la debilidad o defecto de la pared abdominal, lo que permite que el contenido que se encuentra en el abdomen penetre esta pared, causando una protuberancia o un bulto que se le conoce como hernia. Tenemos distintos tipos de hernias, pero en este caso vamos a hablar de lo que es la hernia inguinal. La hernia inguinal es la salida de contenido abdominal a través de un orificio que tenemos en la zona inguinal, por donde puede salir, además de estructuras naturales, estructuras de contenido intraabdominal, como es la grasa o las asas del intestino. Esto, a la hora de que se protruye este contenido, se forma una hernia. La hernia se produce porque tenemos unos defectos naturales en la pared abdominal, como es la salida del cordón espermático en el varón, que va hacia el testículo, o la salida del ligamento redondo en el caso de la mujer. En estos puntos donde salen y entran estas estructuras es una zona de perforación débil, que por algún esfuerzo o por alguna causa se puede hacer de un tamaño mayor. A la hora de hacerse este orificio de un tamaño mayor, sale la estructura intraabdominal, que como se comentaba podía ser grasa o asas de intestino. Al momento en que estas estructuras salen, se construye lo que es una hernia. Bien, continuemos hablando acerca de su clasificación. Existen 2 tipos de hernias, la directa y la indirecta. Como sabemos, todos los humanos tenemos 2 conductos inguinales, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Como habíamos visto anteriormente, este tubo, en el caso de los hombres, conecta la cavidad abdominal con el área escrotal, y en las mujeres conecta la cavidad abdominal con los labios mayores. Por este conducto, por este tubito, en las mujeres pasa el ligamento redondo del útero y en los hombres pasa el cordón espermático, que lleva los elementos del testículo. Bueno, este conducto tiene relación con los 2 tipos de hernia. Voy a empezar hablando de lo que es la hernia directa. La hernia directa es más común en varones mayores de 40 años y es una hernia que se adquiere. En esta hernia salen de la cavidad abdominal medial a la arteria epigástrica inferior por una zona débil también conocida como triángulo de Haselbach, que está limitado por la arteria epigástrica inferior
por el músculo recto del abdomen y por el ligamento inguinal, dando la forma de un triángulo. Sale por el anillo superficial, empuja el peritoneo y la fascia transversa del triángulo inguinal para introducirse en el conducto inguinal, pero no está dentro del cordón espermático, sino a un costado, a un lado. A diferencia, la hernia inguinal indirecta es congénita, es decir, se nace con ella. Y esta es por la falta del cierre de un conducto a nivel inguinal, que se llama conducto peritoneo vaginal. Esta es más frecuente en niños, en varones, sin embargo también hay casos en que sucede en mujeres. Lo que sucede es que el contenido abandona a los vasos epigástricos inferiores e ingresa por el anillo inguinal, interno o profundo, y sale por el anillo inguinal externo o superficial. Bajan a lo largo del canal inguinal, paralelas al cordón espermático, y con el tiempo suelen llegar al escroto. Ahora las causas. El desarrollo de las hernias se divide en dos categorías. La congénita, que como ya lo hablábamos, se causa por una debilidad o una falla del agujero del conducto inguinal, lo que hace que se produzca esta hernia de asas de intestino desde la cavidad abdominal. También existen pues los defectos adquiridos, ¿no? Que son a la hora de levantar objetos pesados, que es la más común, la realización de esfuerzos importantes en el momento de defecar, al toser inclusive, el sobrepeso o la obesidad también influyen, la historia familiar, si alguna de tus familiares ha tenido alguna hernia, es posible que a ti también se te desarrolle. La presencia de ascitis, que es líquido en el interior del abdomen. Diálisis peritoneal también es una causa de que se produzcan las hernias. En síntomas, los síntomas, el principal síntoma es que se ve un bulto, ¿verdad? Una tumoración, un bultito en la zona inguinal. Hay poco dolor o malestar. También hay hinchazón o una sensación de pesadez, es decir, como cuando te paras, sientes que te estiran. O también hay ardor, como se comentaba. Los síntomas también pueden ser de mayor intensidad, es decir, cuando la hernia ya es más grave, se produce un dolor muy intenso, seguido de náuseas y vómitos, y tienen dificultad para tener evacuaciones intestinales. Complicaciones. Bueno, tenemos distintos tipos de complicaciones. Las más comunes es presión en tejidos. Esto es porque la mayoría de las hernias inguinales se agrandan con el tiempo y si no son reparadas quirúrgicamente puede ocasionar que las hernias, en caso de los hombres, sean grandes y se pueden extender hacia el escroto, lo que causa dolor e hinchazón como se comentaba anteriormente. Otra complicación que también es común son las hernias encarceladas. Esto es que cuando los contenidos de la hernia quedan atrapados en el punto débil de la pared abdominal, la hernia obstruye el intestino, causando un dolor intenso que trae consigo náuseas, vómitos, la incapacidad de tener movimiento intestinal, de despedir gases. Otro también es la estrangulación. Cuando la hernia es encarcelada, puede cortar el flujo sanguíneo en una parte del intestino. La estrangulación puede producir la muerte de estos tejidos intestinales afectados. La hernia estrangulada es potencialmente mortal y requiere cirugía de inmediato. Tratamientos. El tratamiento depende mucho de la gravedad de la hernia. Hay veces en que la hernia no es dolorosa ni limita actividades, es muy pequeña, por lo que a veces el médico solo suele optar por monitorear la hernia y no se requiere cirugía. Sin embargo, cuando se producen complicaciones como las que hablábamos anteriormente, que era estrangulación o encarcelamiento,
El cirujano puede optar por procesos distintos. Está, por ejemplo, la cirugía abierta, donde el cirujano repara la hernia con una sola incisión cerca del sitio de la localización de la hernia, reparando el músculo débil. También lo puede hacer con la paroscopía, que es con múltiples incisiones más pequeñas. Cuando la hernia se cierra, se junta el tejido de la ingle colocando una malla protésica que está hecha por el hombre y se coloca sobre la hernia. Bueno, creo que esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Como conclusión, cada uno de los temas que vimos anteriormente, vaina de los rectos, canal inguinal, hernia inguinal, son de gran importancia, pues como sabemos tienen un papel muy fundamental en nuestra anatomía y su conocimiento es necesario para nuestro crecimiento médico.